Tirriera tiene la palabra. Buenos días, señorías. Con la venia del tribunal, este letrado va a realizar una intervención, va a intentar que sea clara, concisa. No puede prometer que sea breve, pero intentaremos no extendernos demasiado. Voy a intervenir en representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y de la sociedad Spring Este en su condición de responsable civil subsidiaria. Tengo planteada la intervención, como ha venido siendo habitual en este juicio, dividida en distintos bloques. Un primer bloque de cuestiones generales, en el que intentaré abordar la cuestión relativa a la relación del señor Briones con mi patrocinado, con mi defendido, y al concreto proyecto de Spring Este, las condiciones de su aparición, las características de la sociedad y el motivo por el cual surge. En un segundo bloque me referiré con algo de extensión a los elementos probatorios, a los indicios que el Ministerio Fiscal considera que existen y que permiten fundamentar la acusación contra mi patrocinado. En un tercer bloque dedicaré unos minutos a la tipificación y a valorar la concurrencia de dolo en mi patrocinado, en mi defendido, y si se reúnen los requisitos para que el mismo pueda ser condenado como cómplice. En un cuarto bloque me detendré brevemente en una cuestión que para mí reviste especial importancia, que es la sentencia recaída en el procedimiento concursal. Sabe este letrado que esa sentencia no vincula a este tribunal, pero quiere compartir con el tribunal una visión de las consecuencias y efectos de esa sentencia, y le dedicará también unos minutos. Posteriormente me detendré brevísimamente en el error de prohibición que podría incurrir la persona de mi patrocinado para el supuesto negadísimo de que el mismo pudiese llegar a ser considerado responsable penalmente de los hechos que se le imputan. Y un sexto y último bloque en el que, en relación precisamente a esta posibilidad que nos gustaría que no sucediese, pero que no se puede descartar, detendremos nuestra atención en la atenuante o la posible concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, la determinación de la pena de prisión, la determinación y extensión de la pena de multa, una breve referencia a las penas accesorias solicitadas por el Ministerio Fiscal y a una cuestión de vital importancia para esta parte, cuál es la responsabilidad civil y la enorme cuantía solicitada por el Ministerio Fiscal. Dicho esto, señorías, inicio mi exposición solicitando en primer lugar una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables para mis patrocinados, sin perjuicio ello de las posibles peticiones que con carácter subsidiario y para el negado supuesto de que sean condenados vamos a formular a lo largo de nuestra intervención. En relación a don Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, ¿quién es? ¿Qué relación tiene con todo este procedimiento? ¿Qué relación tiene con el señor Briones? Ha quedado sobradamente acreditado, ha quedado reconocido por el propio señor Rodríguez, por el señor Briones, por todo el mundo, que les une una relación de amistad desde la infancia y además tienen un vínculo familiar. Ambos están casados con dos señoras que son hermanas entre ellas, lo cual les hace cuñados. Tienen una relación próxima, tienen una relación afectiva, tienen una relación familiar, comparten momentos, comparten penas, comparten alegrías, más penas en los últimos 13 años que alegrías, pero tienen una relación estrecha, de confianza absoluta. Para Pedro Ramón, el señor Briones es el claro ejemplo, o había sido el claro ejemplo, del éxito profesional, o sea, aquello a lo que uno puede aspirar en la vida, lo máximo, lo más que te puede pasar en la vida es lo que había conseguido el señor Briones. Era el presidente de una empresa con una trayectoria en el mercado intachable a lo largo de 29 años, salía en todas las publicaciones de relevancia del momento, nadaba en la abundancia, o sea, tenía un sueldo estupendo, vivía en una casa fantástica, se podía permitir todos los lujos del mundo y más. Y sin embargo, mi patrocinado, con menos suerte, por las circunstancias de la vida, siempre ha tenido una posición económica menos favorable. Esto en el seno de una familia con estos desequilibrios no genera ninguna tensión, sino al contrario, genera un instinto natural del ser humano de intentar ayudar al más desfavorecido por aquel que ha resultado más favorecido en la vida. No siempre se da, pero en este caso se dio. Así, el señor Briones, a lo largo de muchísimos años, ha contado con el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez para distintos proyectos y en distintos momentos. Y en distintas circunstancias
de mi cliente. Momentos en los que él tenía un problema laboral o no encontraba trabajo o había cambiado de actividad, el señor Briones le ha llegado a ofrecer la posibilidad de cambiar de aires, de participar, de ayudarlo, y así se explica su intervención, su participación en Coborsa. Se explica su participación en una compañía que lo fue del grupo Forum, como es Monfragüe Insurance Company. Y se explica también su participación en lo que fue la filial de Portugal, Forum Filatélico Iniciativas de Estado. Y finalmente se explica también su participación en el proyecto Spring Este. ¿Spring Este qué es? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece esta necesidad? Ha quedado acreditadísimo, sobradamente acreditado, no me voy a extender demasiado, que en el Departamento de Control de Calidad de Forum Filatélico, supervisado por doña María Cabezón, existía un colapso de tal magnitud que no eran capaces de desatascar el problema que tenían, hiciesen lo que hiciesen. No había manera, hasta el punto de que ha quedado acreditado que existía un retraso en la comprobación de la filatelia de hasta 14 meses desde que se recepcionaba en dicho departamento. Algunos deponentes han cifrado ese retraso en 2 años incluso. Pero esto es un drama para una empresa que requiere y precisa de una mercancía en determinadas condiciones para poder ser adjudicada a sus clientes. Eso es un problema crucial. Pues en esta tesitura, bajo estas premisas, surge la idea de crear una empresa externa al grupo Forum Filatélico con un único y clarísimo objetivo, cuál es centralizar todas las compras a distintos proveedores de filatelia que había repartidos por Europa, que son siempre los mismos, porque es un mercado, aunque no lo parezca, bastante cerrado, porque la filatelia acaba viniendo de aquellos países en los que históricamente se ha ido concentrando el interés por el sector filatélico: Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, pocos más, señorías. Se plantea esta necesidad en la medida en que Spring Este puede ser el instrumento ideal para desencallar esa situación. ¿Por qué? Porque al crear una estructura de nuevo, evitas arrastrar los vicios del pasado y, sobre todo, parte de cero, hace tabla rasa. Y es así como surge el proyecto Spring Este: realizar el control de calidad externo de la filatelia que se iba a suministrar a Forum Filatélico. Esta filatelia, una vez que se recibiese en Forum Filatélico, llegaría en condiciones óptimas para ser adjudicada directamente a clientes y, por consiguiente, no pasaría en ningún caso y bajo ninguna circunstancia por el departamento de la señora María Cabezón. Llegaría directamente al departamento de una señora que prestó aquí también declaración, llamada Elena López, y que no era otro que el departamento de stock y adjudicaciones. Era un proyecto estupendo. Era un proyecto al que el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez no podía negarse. O sea, era la oportunidad de su vida. Era aquello que todos hemos deseado en algún momento que nos pase. Que el señor que ha sido tocado por la divina providencia venga y comparta conmigo parte de su éxito es lo mejor que le puede pasar a uno. Y bajo esa visión, el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez se suma a este proyecto y asume el compromiso de crear esa sociedad y asume el compromiso de desempeñar esa tarea que le ha sido encomendada. Hay que tener en cuenta también que Forum Filatélico para el señor Pedro Ramón Rodríguez no solo era la sociedad que dirigía su cuñado, es que Forum Filatélico era la sociedad en la que tenía él depositado sus ahorros y en la que había invertido parte del dinero que había ahorrado con esmero y con mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Él y sus familiares directos. Consta acreditado en el procedimiento concursal que el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, su mujer y sus hijas tenían productos filatélicos por valor de 40.000 euros, cuya última renovación fue pocos meses antes de la intervención. Consta acreditado que su hermano David tenía unos 30.000 euros, que sus padres tenían otros 25 o 30.000 euros y que sus tíos tenían 250.000 euros. Una cantidad no poco importante. Por lo tanto, no había duda de que para el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez la confianza en Forum no solo le venía dada por la relación personal que mantenía con el señor Briones, sino por la experiencia personal. Se trataba de una empresa con una trayectoria intachable y con una solvencia reconocidísima en el mercado.
Así las cosas, dan los primeros pasos para poner en marcha el proyecto. Adquieren una sociedad, que es una opción tan legítima como constituirla. Lamento decir que tal y como está pensado el mundo hoy en día, y lo digo desde el conocimiento de la profesión, comprar una sociedad hoy sigue siendo infinitamente más ágil que perder el rato en un notario para pelearse luego con un registro e intentar operar con la sociedad en algún momento determinado. Comprar una sociedad hoy te permite operar con esa sociedad hoy por la tarde. Intentar constituir una sociedad te implica perder una serie de tiempo y recursos y paciencia y de todo que no es práctico. Pero es una cuestión que no es ni mucho menos importante en este procedimiento. Una vez adquirida la sociedad, dan los pasos imprescindibles para poner en marcha el proyecto. Buscan un local, lo acondicionan, lo equipan, buscan un equipo, lo forman, lo ponen a trabajar. Todo, absolutamente todo lo que se podía hacer para trabajar en condiciones, lo hizo el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez. Queremos llamar la atención aquí en una circunstancia que es especialmente relevante y que es especialmente importante. El Ministerio Fiscal, con mucho esmero, a lo largo de su exposición, hizo una descripción detallada de aquellas características que definen aquellas empresas interpuestas en el circuito de proveedores ficticios, no ficticios, reales, no reales. Estas características, estas notas definitorias de estas sociedades son las siguientes. Se trata de una red internacional, compuesta por una maraña de sociedades de estructura compleja, con varios niveles. Se trata de una red carente de absoluta racionalidad porque no aporta nada, no tiene recursos, no tiene sedes, no tiene personal, no desarrolla una actividad real. Y lo que no es menos importante, se trata de estructuras opacas. Resulta imposible o dificilísimo saber quién administra, quién controla y quién es el propietario, el titular último. Hemos visto el esfuerzo ímprobo que ha tenido que hacer tanto la Fiscalía, como los técnicos de Hacienda, como todas aquellas personas que han intervenido en este procedimiento para intentar llegar, tirando del hilo, a ver quién es el titular real de según qué sociedades. Pues, por sorpresa, no pasa absolutamente nada de esto con Spring Expert. Se trata de una sociedad española, con un domicilio conocido, con unos socios conocidos, con un administrador conocido, con cuentas en España, con trabajadores, con una sede equipada, con ninguna persona apoderada, con ningún poder otorgado que no haya sido inscrito. O sea, no nos reunimos ningún requisito para ocultar una actividad que se ha desarrollado y realizado con absoluta y total transparencia. Queremos llamar la atención sobre una circunstancia que afecta al Ministerio Fiscal. El propio Ministerio Fiscal realizó 2 entradas y registros en la sede de Spring Expert. Y me consta expresamente, porque así me lo ha manifestado mi cliente, que durante ese registro coincidieron los dos durante el registro. El Ministerio Fiscal mostró extrañeza, sorpresa, al constatar en primera persona que había un domicilio físico conocido, equipado, y en el que trabajaban al momento de la intervención 11 personas desarrollando labores de control de calidad. Y esto es así, y no se puede negar. Por más que nos empeñemos en decir que era un instrumento carente de sentido y que no tenía ninguna lógica y que la única finalidad era de traer fondos de Fórum Filatélico para perjudicar a todo el mundo. No, tenía un sentido lógico y creemos que ha quedado sobradamente acreditado que eso es así y no se puede cuestionar. ¿Qué hacía Spring Expert? Spring Expert recibió una filatelia que era real, del tema Europa, del tema que comercializaba Fórum Filatélico, no de otro tema, del tema Europa. Una filatelia que era comprobada minuciosamente por los profesionales que trabajaban en Spring Expert, que era clasificada, que era ordenada y que tras todo el proceso que se desarrollaba en las instalaciones se ponía o se volvía a poner en las hojas bloque o como quiera que llamen los filatélicos a estos papelitos en los que amontonan los sellos para ser enviados a Fórum Filatélico y poder ser comercializados, adjudicados, entregados a sus clientes. Absolutamente toda la filatelia que se recibía, viniese de quien viniese, proveniese de quien proveniese, se hubiese hecho o no en sus instalaciones un control de calidad previo o no se hubiese hecho, era manipulada, controlada, verificada y clasificada nuevamente en las instalaciones de Spring, sin excepción, siempre. Esto ha estado sobradamente acreditado por distintas declaraciones que se han ido prestando a lo largo de este procedimiento, pero el primero que lo ha reconocido sin ningún género de dudas ha sido el propio señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez. También ha venido confirmado por la señora Belén Gómez Carballo,
también ha venido confirmado por la señora del Río, trabajadora de Spring Este, y por el señor Joaquín González, uno de los proveedores a los que trajimos, que es el legal representante de Filargen. Y también ha quedado reconocido por la señora Elena López, que era la señora del Departamento de Stock y Adjudicaciones, que dijo que la filatelia que se recibía de Spring llegaba en condiciones para ser adjudicada sin ningún tipo de problema. Y lo que para nosotros es más importante y más relevante, porque es aquella prueba en la que el Ministerio Fiscal fundamenta su alegato. Los propios técnicos de Hacienda en un momento determinado reconocieron que no tenían la más mínima duda de que en Spring Este se desarrollaba una labor de control de calidad de la filatelia que se recibía. Dicho esto, señorías, hay una cuestión que a esta parte le llama poderosamente la atención. O sea, el Ministerio Fiscal repitió hasta en 2 ocasiones a lo largo de su alegato final que existían indicios de que determinada filatelia procedente de Crimpen, uno de los proveedores, había sido causante de reportes, de faltas, de reportes de sellos defectuosos durante el tiempo de existencia de Spring Este. Miren, señorías, el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra ya ha explicado cuáles podían ser los motivos. Voy a insistir en ello. O sea, si hay alguna filatelia proveniente de Spring Este que haya sido analizada, revisada por la señora doña María Cabezón al tiempo de la existencia de Spring Este, lo es, o bien porque ya estaba allí amontonada con el resto de filatelia que formaba el tapón que tenía esta señora en su departamento, o bien porque le había llegado a Spring Este proveniente de otros proveedores, distintos que le había llegado, perdónenme, a Forum Filatélico proveniente de otros proveedores que no fuese Spring Este. Y esto es así, esto es un hecho cierto, indubitado y que en opinión de este letrado no se puede ni cuestionar ni poner en duda. Es más, si alguna filatelia procedente de Spring Este hubiese reportado algún indicio, desde Forum lo hubiesen reportado directamente a Spring Este, no a Crimpen, porque Spring Este vendía la filatelia contra la expedición de su correspondiente factura, la entregaba a Spring Este y llegaba desde Spring Este a las instalaciones de Forum Filatélico. Con esto, señorías, acabamos el primer bloque. Creemos que ha quedado sobradamente acreditado el sentido lógico y racional de la existencia de Spring y el motivo por el cual Pedro Ramón Rodríguez Sánchez forma parte de este proyecto. Quizás querríamos añadir que el motivo por el cual el señor Briones encomienda esto a Pedro Ramón y no a un extraño, no a cualquiera de los otros señores que hay en esta sala, es porque quería tener a alguien de su confianza y que supiese que era una persona seria, honesta y profesional, ocupándose de lo que iba a ser una pieza clave en la estructura de Forum Filatélico, porque recordemos, tenía que liberar de un problema crucial a la propia compañía Forum Filatélico. Voy para el segundo bloque, que es aquel en el que voy a intentar resumir, desmontar aquellos indicios que el Ministerio Fiscal considera que permiten sustentar la acusación contra mi patrocinador. El Ministerio Fiscal se fundamenta, la prueba estrella de este procedimiento, todos sabemos cuál es, no puede escaparse, es la declaración del arrepentidísimo señor don Antonio Merino. Una declaración espontánea, libre y voluntariamente prestada, pero de la que nosotros dudamos nosotros como lo hace el resto de personas que han intervenido a lo largo de las últimas sesiones de este procedimiento. Esa declaración espontánea y libremente prestada únicamente busca un objetivo y el objetivo lo ha conseguido y ya ha quedado aquí claramente expuesto y demostrado. Este señor se enfrentaba a una pena de prisión equiparable a la del resto de personas que se sientan en la primera parte de la bancada y hoy en día sale de aquí con la cabeza bien alta, porque está como cómplice, con 4 añitos de prisión, con toda la participación que el propio Ministerio Fiscal ha detallado y desglosado que tiene este señor. O sea, yo no sé si he estado en otro juicio, pero según la tesis del Ministerio Fiscal, este señor es el nexo de unión entre el antiguo presidente, señor Prada, y el señor Llorca. Entonces, yo no entiendo nada. O sea, lo único que me cabe preguntarme es cómo puede ser que este señor esté siendo acusado como cómplice, como mi cliente, como la señora Belén Gómez Carballo y como algunas otras personas, cuando tiene el nivel de participación que tiene. Yo no me lo puedo creer, pero no es un tema que me afecta a mí, por lo tanto no voy a decir mucho más. Lo que sí me permite es dudar y cuestionarme la honestidad de las manifestaciones libres y espontáneamente prestadas en mi sede de este juicio 12 años después de las primeras que prestó, que entiendo que eran igual de espontáneas y libres, porque
porque las prestó él sin presiones de nadie. En aquella declaración nada dijo de que Fórum Filatélico o el señor Briones fuese el dueño de Spring Este. Yo no entiendo por qué el cambio de criterio, él sabrá, su conciencia. Yo no voy a entrar ya a decir absolutamente nada más, pero es todo muy cuestionable. Lo que sí pido es que, para el negado del supuesto de que aquí todo el mundo resulte condenado, me gustaría que la vara de medir fuese la misma para todo el mundo, y la vara de medir en base a la participación concreta de cada uno, teniendo en cuenta que a uno de los máximos implicados se le pide una pena mínima. Señor Osaya, ya ha dicho mi compañero, y tampoco voy a incidir demasiado, en que existen serias dudas sobre su declaración. O sea, la enemistad manifiesta del señor Osaya con el señor Briones está ahí. O sea, este señor ha echado en cara durante muchísimo tiempo al señor Briones el haber estado imputado. Se preguntaba, ¿pero por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Haga algo para sacarme de aquí. Bueno, es que este señor se le ha olvidado que es un asesor fiscal, abogado en ejercicio, que ha participado en la constitución de entramados societarios en paraísos fiscales, en jurisdicciones opacas, de las que ha llegado a ser administrador. Hombre, curioso que no entienda por qué estaba imputado, pero más curioso todavía es que él no esté imputado en este procedimiento y no se haya sentado en el banquillo de los acusados, cuando hay otras personas que, sin ser españolas, están aquí sentadas afrontando penas de prisión. Llamativo. Yo no soy muy dado a las teorías conspirativas, pero vaya, cuanto menos llama la atención que este señor no esté imputado y que después de 12 años venga aquí y diga lo que no dijo la primera vez. Que venga aquí y diga, no, todo esto era un chiringuito montado por el señor Briones, el señor Briones. Estas son las dos únicas pruebas directas que hay que coloquen a la sociedad Spring Este en manos del señor Briones. Dios mío, permítame dudar de la fuerza probatoria de estos dos elementos. Pero bueno, prescindiendo de esta posible causa espuria en la declaración del señor Osaya. Ostras, el señor Osaya, que tiene una personalidad compleja porque todos pudimos verlo aquí mientras declaraba, y tiene un carácter fuerte, manifestó aquí que tenía miles de clientes. Y aquí ha quedado acreditado que quien venía a hacer el trabajo material, aquella persona que estaba ahí currando, picando piedra, era un señor que se llama Pepe no sé qué, Pepe García, que era el que le daba los papelitos para que hiciese el trabajo. El señor Osaya no vio un solo papel de Spring Este, no tocó absolutamente nada, y es más, él mismo reconoció que no había visto, en sede de instrucción, que no había visto ninguna escritura de Spring Este hasta haya iniciado el procedimiento penal. ¿Qué nos está contando aquí? ¿Qué cuento chino nos está contando aquí o ha pretendido contarnos aquí? No lo sé, señoría. Y tampoco sé con qué sentido ni con qué objetivo. Otro tema que creo que es importante y es el tema de los peritos de Hacienda. Antes de entrar a las valoraciones que estos hacen en su informe pericial y en las que fundamentan, construyen una serie de indicios para acabar justificando que Spring Este es la sociedad de Briones, algo que repitieron durante 26 veces a lo largo de su intervención, tal y como hizo notar la defensa del señor Briones y de Fórum Filatélico en su intervención. Este procedimiento tiene una característica que a este letrado le resulta llamativa. Es la omnipresencia de la agencia tributaria. O sea, la agencia tributaria ha estado presente en este procedimiento de principio a fin. De principio a fin. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo surge el caso Fórum Filatélico S.A.? Una señora inspectora, dedicando un montón de esfuerzo y de tiempo y haciendo un trabajo que no cuestionamos, inicia un procedimiento de inspección al que le dedica 3 años de su tiempo y concluye ese procedimiento de inspección sin que aparezca la más mínima incidencia de aspecto tributario. O sea, es asombroso. O sea, yo estoy convencido de que entran en mi despacho y le prometo que no salen de ahí sin un acta, estoy convencido, y probablemente le pasará a la mayoría de la gente que hay aquí sentada. O sea, hacer las cosas bien es complicado de narices, y cada vez más. Que una empresa del tamaño de Fórum, después de 3 años de inspección, consiga que la inspectora no encuentre absolutamente nada y no le levante un acta. ¡Ostras! Dios mío, pues no lo sé, que me dé la receta, porque no... es sorprendente. Sorprendente también me parece que la señora Yabar, a la que no cuestionamos, señorías, sobre todo, no se nos malinterprete, pusiese todo su empeño en demostrar que era una estafa.
Y creemos que esa labor va más allá de sus funciones. O sea, ¿dónde se ha visto? Yo creo que esto es inaudito, que un inspector de Hacienda se dedique a ser un auxiliar de Fiscalía o de la Policía Judicial o de quien sea y investigar delitos. Dios nos libre. Delitos que no sean fiscales, delitos que no tengan que ver con tributos. Sorprendentemente, la labor de la señora Yabar, que hemos visto todas, que ha dedicado todo el tiempo del mundo y más, y que ha hecho un esfuerzo sobrehumano, que no cuestionamos, termina desembocando en un procedimiento penal. Pero termina desembocando en un procedimiento penal pese a que hay superiores jerárquicos de la señora Yabar que, tras analizar su trabajo y su labor, llegan a la conclusión de que los hechos no tienen relevancia penal. Y pese a ello, sorprendentemente, acabamos en una querella criminal forzando una intervención judicial de una empresa que estaba en funcionamiento y que tenía 295.000 clientes, pagando la máquina y generando un Cristo de dimensiones inconmensurables. O sea, esto también es digno de tenerse en cuenta. A partir de aquí, lo que sucede tampoco tiene desperdicio. Se designa un administrador judicial. ¿De dónde es el administrador judicial? De Hacienda. Toma posesión del cargo y tiene que confeccionar un informe. ¿En quién se auxilia? Se auxilia en el señor Amerigo, que también es de Hacienda. Forman una opinión, emiten un criterio, presentan un informe. Curiosamente, en el interín entre la toma de posesión del cargo y la emisión del informe, por primera vez en la historia de Fórum Filatélico se produce el impago de unos impuestos que suponen la declaración de concurso de la propia entidad. Y, curiosamente, el hecho de que la solicitud de concurso venga motivada por una deuda que creemos, y lo decimos con todos los respetos, ha sido generada artificiosamente porque Fórum tenía 500 millones de euros en las cuentas al momento de la intervención. O sea, que podían haber pagado esos impuestos, no los de todos los que estamos aquí y los de muchos más. Provocan un concurso de acreedores de forma artificiosa y con esto consiguen que uno de los 3 miembros de la administración concursal sea precisamente un representante de Hacienda. No un acreedor de los muchísimos que hay afectados. No, unos señores de Hacienda a los que nunca se les había debido un dinero. Bien, tenemos a más gente de Hacienda que ha ido pasando y desfilando por aquí. Tenemos al señor Amerigo y a su equipo, que tampoco cuestiono que han hecho un trabajo impresionante, pero curiosamente, tal y como puso de manifiesto mi compañera defensa del señor Briones, el señor Amerigo, con un criterio ya previamente formado porque había colaborado con el señor Pascual Tomás Hernández. Por favor, señor letrado, ese punto que afecta directamente a otra defensa, más que la que usted lleva en este momento, ya ha sido tratado. No necesitamos que nos lo repite, por favor. Soy consciente de que la Presidencia no necesita que le repitan nada porque ha demostrado sobradamente que sigue este juicio mejor que el resto de letrados que estamos aquí sentados. Pero no me hace caso. Sí le voy a hacer caso, porque quizá me extiendo demasiado en la palabra, pero necesito construir un discurso. Y con ese objetivo... No quiero cortárselo. Gracias, señoría. El señor Amerigo ya había formado su criterio, como decimos. ¿Y por qué es relevante para esta defensa? Porque todo lo anterior, tengo que darle la razón a la Presidencia, no era relevante. Pero sí lo es la consecuencia. La consecuencia es que la imparcialidad de Hacienda podría estar cuestionada, señoría. Una persona que ha emitido un criterio en una fecha y que ya sabemos claramente que piensa, que sea la persona que recibe el encargo de todos los muchísimos señores que trabajan en Hacienda, que sea precisamente esa la que recibe el encargo de hacer un informe pericial que tiene que hacerse bajo una perspectiva de objetividad e imparcialidad absoluta para sustentar la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal, le compromete a él y compromete la prueba y compromete el resultado de la prueba, señorías. Y esto, para esta defensa, es esencial, por lo que seguidamente vamos a poner de manifiesto. De ese informe se desprenden o se dan una serie de pinceladas, una serie de notas que son consideradas por el Ministerio Fiscal como indicios. ¿Indicios de qué? Indicios de que la sociedad Spring Este es un mero instrumento del señor Briones puesto a su disposición para detraer fondos de forma fraudulenta de Fórum Filatélico.
¿Y cuáles son esos indicios que se ponen de manifiesto en este informe pericial? Pues bien, el primer indicio al que hacen constar en su informe es que el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez aparece en otras sociedades relacionadas o bien con Briones o bien con Fórum Filatélico. Estamos hablando de Coborsa, estamos hablando de Monfragüe, estamos hablando de Fórum Portugal. Mire, el motivo por el cual el señor Rodríguez participa en Coborsa ha quedado sobradamente acreditado. El motivo por el cual el señor Rodríguez participa en Monfragüe también ha quedado acreditado. Y el motivo por el cual participa en Fórum Portugal también ha quedado acreditado. Ninguno de los tres hechos presupone que Spring sea propiedad del señor Briones. Ninguno de los tres. El único motivo por el cual el señor Rodríguez participa en estas tres empresas es porque en un momento determinado y sin más ánimo que el de ayudarle a mejorar su situación económica, el señor Briones intenta sumarlo al proyecto de Fórum Filatélico que tan rentable ha sido para él y que tan provechoso ha sido para él. Sin ningún ánimo espurio, sin ninguna intención fraudulenta y sin ninguna segunda intención. El segundo motivo, el segundo pilar sobre el que los peritos de Hacienda fundamentan esas terribles sospechas que versan sobre mi cliente. La caja B hay en Spring. Un documento Excel que encontraron en el ordenador de la señora Carballo, en el que aparecen unas cantidades entregadas por el señor Briones y que son destinadas a sufragar determinados gastos de la sociedad Spring. A lo largo del interrogatorio, este letrado trató de poner de manifiesto con el señor Amerigo que es habitual que en el momento de constituir una sociedad y iniciar un proyecto se tengan que afrontar una serie de gastos que no pueden ser asumidos con los recursos propios y mucho menos con la cifra de capital inicial porque la sociedad, como no trabaja, no genera. Ese dinero suele salir del bolsillo de los socios, suele salir del bolsillo de los familiares, como fue este caso, y eso no presupone ningún ilícito, ni puede presuponer indicio de absolutamente nada. El señor Amerigo se esmeró en tratar de confundirnos, por lo menos a mí, equiparando capital social con inversión. Es que no son lo mismo. Es que ¿cuántas sociedades en este país hay que son de 3.000 euros de capital social y tienen inversiones multimillonarias? Cientos de miles. ¿Vale? El capital, la inversión necesaria para acometer los gastos de búsqueda de un local, de acondicionamiento, de amueblarlo, de equiparlo, de pagar la fianza, los primeros alquileres, las primeras nóminas, se afrontaron con el bolsillo de las personas del entorno del señor Rodríguez. Y evidentemente uno de los que tenía el bolsillo más profundo y más bien equipado era el señor Briones. Y de allí salieron 8.000 euros, no 800.000 ni 8 millones, 8.000 euros, con los que pagaron parte de los gastos necesarios para el establecimiento. Consta acreditado: alquiler, nómina, fianza. No estamos hablando de nada suntuoso ni de nada extraño. Entendemos que esto no es indicio de absolutamente nada. Que estos gastos, que esta supuesta entrada de dinero no tenga un reflejo contable, no quiere decir que no se hayan hecho, porque es evidente que los ordenadores no aparecieron por arte de magia. Y esto trató de ponerlo de manifiesto el letrado, pese a que el señor Amerigo se esmeró en buscar lo que no estaba y lo que no tenía, que es una contabilidad detallada de la sociedad en la que apareciese un asiento contable que dijese ordenadores, mesas. Pues no apareció. Pero no quiere decir que no estuviese, señorías. En relación a este apartado, hay otro dato sobre el que la acusación, el Ministerio Fiscal, ha puesto el acento. Hay unas tarjetas allí, prepago, con unas siglas, Dios mío, unos se empeñan en decir Carlos Rodríguez, seguro que es Llorca, otros Trimpen, otros puede ser cualquier cosa, señorías, pero déjenme que les diga una cosa. No le corresponde a este letrado probar nada, no le corresponde a esta parte probar nada, le corresponde al Ministerio Fiscal, le corresponde a aquel que acusa. Y en este procedimiento en el que el despliegue de medios al alcance del Ministerio Fiscal ha sido inaudito, porque le han puesto todos los medios que ha necesitado a su alcance. El que no se haya determinado
si existían o no estas tarjetas prepago, qué números correspondían a las tarjetas y quién las ha utilizado, es porque no habrá interesado al Ministerio Fiscal, porque podía haberse hecho. En aquella época, permítanme recordar que las tarjetas prepago ya no eran opacas, porque era imprescindible vincular cada tarjeta prepago a un número de identificación fiscal, ya fuese de una persona física o de una persona jurídica. Por lo tanto, tirar del hilo hubiese sido muchísimo más sencillo que tirar de todos los hilos de los que se han tirado en este procedimiento para al final, lo digo sin acritud, no llegar a nada, porque al final el dinero que se ha buscado con tanto esmero no ha aparecido. Otro de los pilares sobre los que se basa la acusación contra mi patrocinado. Supuesto beneficio de 8 millones en tan corto espacio de tiempo. Dios mío, es que Spring se estaban forrando. 8 millones. Y venga a repetirlo como un mantra. 8 millones, 8 millones. Hay una frase de mi compañera que me encantó. No por mucho repetir una mentira se convierte en verdad. Y esta frase lo dice todo. Oigan, 8 millones, si nos ceñimos a criterios contables, pues a lo mejor sí, yo la verdad ando cojo de contabilidad, lo demostré en el interrogatorio del señor Amerigo, pero yo lo único que trataba de poner de manifiesto es que no me puede usted sumar churros con merinas. O sea, si lo que estamos intentando es dar la imagen de que ese supuesto beneficio proviene de la venta de sellos a Fórum Filatélico y que esos son los fondos que yo he sacado de Fórum artificiosamente, pues hablemos de lo que he percibido de Fórum, que era poco más de 3 millones de euros de beneficio, si llega, porque el resto es mercancía que tengo ahí acopiada. Y sobre la mercancía merece hacer una observación. Lo que no puede ser es que entremos en una esquizofrenia paranoide en este procedimiento. O sea, lo que no puede mantenerse es para lo que nos interesa un criterio y para lo que nos interesa el opuesto. Porque entonces generamos indefensión a aquellos que tenemos que defender a gente que se sienta en un banquillo de los acusados. O sea, lo que no se puede pretender es que la filatelia se valora a precio de adquisición cuando me interesa incrementar la cifra de beneficios de Spring pero se valora a precio de no se sabe qué para perjudicar o reducir en la cuenta de resultados de Fórum Filatélico. No, o A o B, pero A B no. No puede ser. El beneficio de Spring es infinitamente inferior a lo que han pretendido hacernos creer en este juicio los señores de Hacienda. Lo más sorprendente, y terminando con este punto, es que esos cálculos además se basan en un documento Excel o no sé, no supieron aclarar este punto, pero se basan en una contabilidad parcial, en una contabilidad que no había sido cerrada, que no se había concluido. Es que no tenemos un cierre del ejercicio 2005 de Spring porque la intervención se produjo en mayo y no tenemos contabilidad, no tenemos unas cuentas anuales finales, por lo tanto no tenemos cifras finales, estamos suponiendo, estamos elucubrando, estamos haciendo un brindis al sol, si se me permite, pero aquí pruebas objetivas claras y ciertas, hasta ahora ninguna, con perdón. Pasamos al siguiente punto. El famoso lote de Euroware, el dichoso lotecito de sellos que se vendió por Euroware a Fórum Filatélico y que nos han pretendido hacer creer aquí que luego salió Atrio nos lo vendió a nosotros y nosotros se lo vendimos a Fórum Filatélico. Corcho, mire, mi compañero ya ha apuntado una serie de datos interesantes al respecto, pero es que este lote Euroware lo vendió en marzo del 2004 a Fórum Filatélico y la venta de Spring a Fórum de su lote de sellos, fuese cual fuese, el que se dice idéntico, lo fue marzo o abril del año 2005. No, perdone, corrijo, mayo del 2005, porque seguramente fue el primer lote que se vendió. Miren, señorías, tratamos de preguntarle a la señora Merigo cómo estaban ellos seguros de que eran los mismos sellos. Y con mucha vehemencia nos dijeron que son los mismos lotes. Pero es que estamos vendiendo las mismas cosas. Es que todo el rato estamos hablando de lo mismo. Si estuviésemos hablando de, no sé, de acciones de distintas empresas en bolsa, pues le diría, ostras, pues sí, a lo mejor es muy coincidente. Pero es que estamos hablando todo el rato de sellos tema Europa, de las mismas, de series completas, de colecciones completas, de años completos de los mismos países. Es que al final son a las contadas. Es que claro que hay similitud entre estos lotes y entre cualquier lote que ustedes miren, porque es que son todo el rato las mismas cosas. Nos dicen, no, es que los números de sellos son idénticos. Pues no,
Esto es mentira, señorías, es mentira. En el propio cuadro que ha puesto de manifiesto mi compañero defensor de Belén Gómez Carballo, se pone de manifiesto que hay una diferencia de nada más y nada menos que 1.300 sellos entre un lote y otro. No sé, no, pretender que son idénticos y que son los mismos es muy aventurado, eso es un riesgo muy importante que asumen ellos bajo su responsabilidad, pero son peritos que tienen que emitir un dictamen bajo una perspectiva de objetividad e imparcialidad, y esto ni muy objetivo me parece a mí, ni muy imparcial me parece a mí, pero le corresponde al tribunal formar su criterio. En cualquier caso, dando por bueno que todo esto pudiese ser cierto, y de que estamos hablando de los mismos sellos, del mismo lote, de la misma historia, ¿cómo narices podía saber el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez o alguna de las personas que trabajaban en Spring que era el mismo lote? ¿Cómo narices lo podía ser? O sea, yo le compro una mercancía a uno de mis proveedores, no recuerdo si fue Atrio, Creative o quien fuese, una de las empresas del señor Tejero, y lo recibimos, lo analizamos, lo comprobamos, lo verificamos y lo vendemos a Forum Philatelic. ¿Cómo narices puede saber alguien en Spring que ese mismo lote se había vendido a Forum Philatelic un año antes por un proveedor que ni siquiera trabaja con Spring, que es Euroware, y del que Spring no sabe absolutamente nada? Hombre, un poco cogido con hilos todo esto. En cualquier caso, ¿de cuánto estamos hablando? Porque hasta en este punto el informe de los señores peritos de Hacienda es tendencioso. Estamos hablando de que el hipotético perjuicio económico para Forum sería de 349.000 euros. El hipotético perjuicio económico imputable en su caso a Spring Claro, los señores peritos judiciales me sumaban el coste de la primera venta que había hecho Euroware y luego le sumaban el coste de la venta que había hecho Spring. Hombre, no seamos así tampoco, ¿no? O sea, el perjuicio que yo he ocasionado es el que es, no otro. No me pueden sumar los dos importes, ¿eh? O sea, que si hubiese que asumir algo que lo negamos, serían 349.334,70 euros, que es lo que Spring cobró por este concreto lote. Y el margen de Spring fue de 156.000 euros. Un margen a precio de mercado, como luego, si tengo oportunidad, intentaré poner de manifiesto. Siguiente punto fundamental para sostener la incriminación o la inculpación de mis defendidos: la operación NatWest. De esa operación se ha hablado la Intemerata. Vamos a notar una cosa: de todas las muchísimas operaciones que ha hecho Spring del porrón y medio de operaciones que ha hecho, resulta que solo 2 llaman la atención de los señores peritos de Hacienda. Solo 2. ¿Por qué? No, porque son un ejemplo entre muchísimas. No. Solo 2, y lo reconocieron aquí, porque solo encontraron estas. Porque si hubiesen encontrado más, me las hubiesen puesto todas, una al lado de la otra. ¿Vale? Dicho esto, NatWest ha quedado acreditado por todo el mundo. O sea, aquí todos los que tienen que ver con esa operación lo han dicho hasta la saciedad. Spring solo compra sellos y vamos a aclarar este punto porque es importante. Un paso atrás. Spring solo compra los sellos que le dice Forum que quiere. Y Forum le marca los precios que está dispuesto a pagarle a Spring por los sellos que quiere y necesita. Ese precio es lo que condiciona el precio que Spring a su vez está dispuesta a pagar a quien le suministra los sellos a ella. A todo esto hay que sumar que Forum solo compra sellos sometidos al régimen fiscal que establece esa directiva de la que tanto se ha hablado, que es la directiva sobre el régimen especial de IVA 94/5, y por consiguiente Spring traspasa esta obligación a sus proveedores. O sea, no ha habido un solo proveedor de sellos que haya suministrado un sello a Spring que lo haya hecho sin someterse a este régimen. Ninguno, sin ninguna excepción. De hecho, en el pie de las facturas que expide Spring, ya lo dice, sometido al régimen. Y en el pie de las facturitas de los proveedores de filatelia Spring, dice exactamente lo mismo. ¿Qué pasó con esta filatelia? Pues conviene resumirlo. Es una filatelia que, según los señores de las Atrio, según el señor Tejero, tenían en sus instalaciones y que no podían comercializar a Spring directamente porque no podían acogerse al régimen especial de IVA, y se buscan una treta, yo allí no puedo entrar ni salir, para poder acoger esa mercancía a ese régimen y poder vendérsela a Spring. Lo que hacen estos señores, desde mi punto de vista, es totalmente lícito y legítimo. Tengo unos sellos que, como no consiga vender, me los voy a tener que comer, pues voy a buscar la manera.
y lo que hacen, con quién contactan o cómo se lo montan para conseguir esta estructura de sociedades de fuera para vendernos a nosotros, no es una cosa en lo que nosotros podamos entrar. Lo que sí sabemos es que la mercancía estaba de origen, provenía del señor Tejero. Sabemos perfectamente que el motivo era un tema de IVA. Esa mercancía nos llega a nosotros por una empresa que se llama NatWest. Esta empresa es la que emite la factura. Esta empresa es la que nos envía la mercancía. Esta empresa es la que cobra por transferencia en una cuenta de la que es titular el importe de la factura. Y hasta aquí, de toda esta descripción, no hay ni un solo elemento que pueda ser constitutivo de infracción penal, ni que pueda ser a su vez indicio de nada. Indicio de nada. Queremos poner de manifiesto que nadie en Spring, nadie, ni el señor Pedro Ramón, ni la señora Belén, ni ninguno de los trabajadores conoce al señor Pitts, conoce al señor Jesús Sánchez, conoce absolutamente a nadie, que ni los conocen ni tienen por qué conocerlos. Lo único que les preocupa en Spring es que el coste que van a pagar por esa filatelia no sufra la más mínima variación con respecto a la que hubiesen pagado si proviniese directamente del Asatrio. Y fue el caso. Ni un céntimo de euro de desviación. ¿Qué sucede con esta mercancía una vez se recibe en Spring? Se revisa, se pasa el control de calidad, se vuelve a montar en fichas, se vende a Forum Filatélico en condiciones óptimas para ser adjudicada a sus clientes. Se vende por un precio y con un margen para Spring de 129.420,14 euros, que implica un margen del 27%, incluidos impuestos, gastos de personal y el trabajo que han hecho. Hombre, pues estarán ustedes conmigo, aunque tampoco estamos hablando de una salvajada. Sigamos. Operación del 50 aniversario. Una operación sobre la que también se ha puesto el acento. Miren, el proyecto del 50 aniversario, como todos los proyectos que acaban pasando en mayor o menor medida por Spring es un proyecto que viene decidido, impuesto y determinado desde Forum Filatélico. Es Forum la que determina qué quiere comprar y a nosotros nos lo dice. ¿Qué hace Spring Firma los contratos que se le presentan con los proveedores que supuesta o realmente van a suministrar esa filatelia. Se firman unos contratos y se hacen unos pagos a cuenta, porque era una cantidad ingente de filatelia. Las explicaciones sobre el sentido económico de esta operación, sobre el valor de la filatelia y sobre las circunstancias del proyecto, las ha expuesto magistralmente la señora defensa del señor Briones. En lo que a mí me interesa, que es lo único que afecta a mi representado, es que en el momento en el que el señor Pedro Ramón asimila que el volumen de filatelia va a ser tal que va a colapsar Spring dice, se ha acabado, yo aquí no participo. O sea, que me van ustedes a bloquear Spring ¿Qué sentido tiene que la que tiene que desbloquear Forum se bloquee? Oiga, yo no lo voy a hacer, ¿vale? En el momento en el que pone esta circunstancia de manifiesto, porque la alternativa era contratar a 28 personas, cambiarse a unas instalaciones infinitamente más grandes e intentar asumir toda la carga de trabajo, que era inviable. En el momento en el que esta circunstancia se pone de manifiesto, se firman una serie de contratos, de documentos para dejar sin efecto los anteriores. Forum Filatélico se subroga la posición de Spring y esto jurídicamente es impecable. Impecable. Y no hay más que hablar. Mi cliente ni pinta ni corta. Forum Filatélico asume todos los derechos y obligaciones de Spring incluso los derechos sobre los 12 millones de euros en anticipos que se habían transmitido a Premium Stamp Brokers. Nada se puede reprochar al señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez ni a la sociedad Spring y en consecuencia a la señora Belén Gómez Carballo, por descontado. Hojas Bloque del Mundo, otro proyecto de Forum Filatélico. Otro proyecto de Forum Filatélico. No me voy a extender. La función de Spring es la misma. Compra lo que me dicen al precio, mejor precio que puedo, para venderlo al precio que me han establecido en Forum Filatélico. Nada con respecto a esta operación es reprochable. Nada. Señor Pedro Zacarías Carretero Andrés, un trabajador que había en Spring que parece ser que era yerno de Hijón, y entonces todo esto es una sospecha porque claro, todo esto se parte en el pastel entre todos ellos. Ostras, miren, como primer punto y primera cuestión, si alguien quería haber escuchado la versión del señor Carretero para probar lo que no ha quedado probado, lo tenía tan fácil como habiéndolo llamado. Si alguien, porque este letrado lo llamó, pero este letrado no era consciente, y esto ha salido y se ha puesto de manifiesto con posterioridad a la renuncia que hizo, que esto podría haber sido un problema, porque si no, ya le anticipo que no renunció al testigo.
Teletrao renunció a ese testigo para aligerar las sesiones del juicio y pensó, me basta un trabajador, me basta un proveedor, aquí paz y después gloria. No me dirán a mí que yo he ayudado a entorpecer o alargar innecesariamente las sesiones de este juicio. ¿Vale? Si el Ministerio Fiscal consideraba que el señor Carretero tenía algo que exponer y explicar a la sala, podía haberlo hecho suyo, como lo hizo en otros casos, como hizo con la señora, no recuerdo el nombre, la señora alemana que había trabajado en las empresas del señor Tejero. Podía haberlo hecho. Si no lo ha hecho, lo que no puede pretender por vía de informe es sembrar la duda de la sospecha de que aquí hay gato encerrado. No hay gato encerrado. Y no hay gato encerrado porque la explicación es tan sencilla como lógica. El señor Tejero era una persona que estaba en paro, que sí, que era yerno del señor Hijón, pero que también era amigo personal del señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez. Sus hijas da la casualidad de que hacían natación en el mismo centro deportivo. Comparten tiempo, comparten momentos. Ostras, Pedro, estoy sin trabajo. ¿Qué dices? Pues necesito un tipo que se ocupe de las gestiones de administración porque vamos colapsados y el señor de la gestoría que venía ya me ha dicho que no puede dedicar tantas horas. Así fue, señorías, así fue. Y por esto el señor Carretero se incorpora en Spring para hacer funciones de administración y contabilidad. Y por eso, en la fecha que se incorpora el señor Pedro Carretero, el señor Pepe García deja de pasar incontables horas en Spring El último punto, para cerrar este bloque, es el que hace referencia a la documentación intervenida en la sede de Spring que no guarda relación con la compañía. No vamos a decir absolutamente nada, señorías, porque la defensa que me ha precedido en el uso de la palabra ya lo ha explicado sobradamente. Y la señora Belén Gómez Carballo ya lo explicó. No hay nada raro en ello. Nada raro en ello. Una persona que lleva 6 años trabajando en una empresa haciendo de secretaria de dirección, cuando se va es normal que siga teniendo una mínima vinculación para el traspaso de poderes. Y más si vemos el nivel, no diremos intelectual, del señor Albeiro, porque el mail en inglés no tiene desperdicio. Con esto, señorías, yo cierro el bloque 2 y paso brevemente a lo que es la tipificación de los hechos, la autoría, el dolo. Y aquí sí que quiero detenerme brevemente unos minutos. Miren, los hechos tal cual han quedado descritos hasta ahora no son constitutivos de delito de ninguna manera, nos pongamos como nos pongamos. Pesa sobre mi cliente el derecho a la presunción de inocencia. Esto que hemos visto hasta ahora no son indicios de nada ni son pruebas de absolutamente nada. Pero vamos a dedicarle unos minutitos a los pilares en los que la administración, en los que el Ministerio Fiscal fundamenta la acusación de estafa. Habla de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores, de compromisos de recompra con rentabilidad superior al mercado financiero. También nos habla de publicidad engañosa. Habla de que se ha generado artificiosamente un espacio económico cerrado, de que los lotes filatélicos no tenían el valor de mercado que se decía, y que ese valor no se podía obtener en el mercado exterior. Habla también de un ínfimo valor de mercado. Habla de pérdidas constantes en Forum debido a los compromisos de recompra formalizados por los clientes. Habla de una insolvencia congénita de la compañía. Habla de una contabilidad creada para ocultar expresamente en los pasivos las obligaciones de recompra. Habla de una consciente falta de sentido económico del negocio y de conocimiento de su inviabilidad. Miren, ni Pedro Ramón ni Spring tiene la más mínima participación en todos estos hechos que son considerados pilares fundamentales para sostener el delito principal de estafa contra los señores que están sentados, por desgracia, en la primera bancada. En su informe, el Ministerio Fiscal sí que es cierto que concretó, lo hizo muy bien, lo hizo además muy brevemente, concretó que es para él aquello que realmente le imputa a mi cliente. Pues bien, lo resumió de la siguiente forma. Consideraba cómplice a mi cliente del delito de estafa por su no hacer, y me lo apunté en mayúsculas, por su no hacer, porque según sus propias palabras, con su no hacer permitió la interposición de Spring como instrumento al servicio del señor Briones para detraer de Forum las cantidades aportadas por sus clientes. Literal. Bueno, del señor Briones, del señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez se podrán decir infinidad de cosas, bueno, muchas porque su participación es mínima, pero se podrán decir muchas cosas, pero que no hizo, no, o sea, no, es falta de la verdad, o sea, ya ha quedado demostrado. El señor Pedro Ramón, claro que hizo. El señor Pedro Ramón recibe un encargo,
Se ocupa de constituir una sociedad o de comprarla, se ocupa de acondicionarla, de buscar un local, de formar un equipo. No voy a repetirlo, pero claro que hizo, y hizo un montón de cosas. Lo que sí que es cierto que no se le puede imputar y lo que no se le puede decir, que no se corresponde con la realidad, es pretender que lo que hizo, lo hizo con conocimiento de que se estaba cometiendo un delito y que concertadamente con los autores del mismo decidió contribuir dolosamente a su perpetración con conocimiento. Eso es una falsedad. Y lo digo con los debidos respetos y en estrictos términos de representación y defensa. Es faltar a la verdad. Creemos que no concurre el requisito para que Pedro Ramón pueda ser condenado como cómplice. Mi compañero se ha referido al doble dolo que requiere precisamente que el sujeto, en este caso Pedro Ramón, conociese el propósito criminal de los autores y por otro lado que su voluntad se orientase efectivamente a contribuir con sus propios actos de un modo consciente a la realización del delito. No puede sostenerse esto en la persona de Pedro Ramón. Pero es que tampoco puede sostenerse de la prueba de cargo que ha sido practicada en este juicio que existiese un concierto de voluntades entre suponemos que el señor Briones y el señor Pedro Ramón. No lo ha habido, lo negamos categóricamente. Miren, al final es una prueba diabólica intentar probar que no es aquello que el otro tenía que haber probado. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio de simplificación. Hagámonos unas preguntas. O sea, si realmente Spring fuese un instrumento concebido desde el inicio para detraer fondos fraudulentamente y para engrosar el bolsillo del señor Briones, oiga, ¿por qué mi cliente que no tiene antecedentes y que es una persona honrada con 2 hijas menores de edad, ¿por qué se prestó a esto? ¿Por qué se prestó a esto? Esta es la primera pregunta que habría que hacerse. ¿Y por qué, si sabían que era todo delictivo, no se ocultaron? Porque no constituyeron un tingladito de estos que hemos visto que es tan fácil montar en el extranjero, en un paraíso, en un sitio opaco de estos, en los que no hay manera de saber quién narices es quién. Y lo más interesante de todo, porque el dinero está en unas cuentas en España, porque no se puso en no sabemos dónde, en donde los brillantes ideólogos de toda la estructura que hemos visto financiera han puesto el dinero que nadie ha sido capaz de encontrar. Hombre, no sé, estas preguntas ya, la respuesta a las mismas denota que muchas ganas de ocultarse no tenían. Pero es que ¿por qué tienen un domicilio conocido? ¿Por qué tienen personal? ¿Por qué tienen una actividad real? ¿Por qué se dedican? ¿Por qué muchas cosas? ¿Por qué muchas cosas? Si es cierto lo que decía el señor Merino, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué colaboró? ¿Por qué contribuía dando instrucciones o enviando emails diciendo lo que se tenía que comprar y al precio que lo iban a comprar? No sé, señorías, ¿por qué no cobraba un dinero el señor Merino si se estaba jugando la cabeza colaborando conscientemente en toda esta fiesta? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque es que en 2005 el señor Briones para montar este tinglao sí había llegado a la presidencia en el 2001. Si la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal es cierta, ¿qué sentido tiene esperarse 4 años para querer llevarse parte del pastel? ¿Por qué no haberlo hecho antes? ¿Por qué el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, sabiendo que se iba a meter en un lío de 3 pares de narices, mantiene sus ahorros en productos de Fórum Filatélico? ¿Por qué los mantiene él, su hermano, sus padres y sus tíos? Ostras, seamos un poco rigurosos. La respuesta a todas estas preguntas es tan lógica que resulta increíble que se haya pretendido sostener esta imputación durante 13 años para llegar a donde hemos llegado con las pruebas con las que hemos llegado. Miren, lo cierto y verdad es que no se dan los requisitos de ninguna manera para que pueda condenarse al señor Pedro Ramón como cómplice. Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. El señor Pedro Ramón recibe un encargo, lo ejecuta, constituye una sociedad, compra filatelia, la revisa, todo lo que hace, lo hace con absoluta transparencia y lo hace estupendamente. Recibe un encargo de un señor que es una personalidad del mundo de los negocios en España al tiempo de hacer el encargo, de la que no existe la más mínima duda, no recae sobre él ninguna sospecha. Es su cuñado, es su amigo. ¿Cómo narices puede pensar alguien que su cuñado amigo, sin decirle nada, sin avisarle, le va a meter en un embolado que le va a arruinar la vida? No sé, señorías.
quizá he sido un poco excesivamente vehemente, pero creo que es necesario a veces hacerse este tipo de preguntas. Miren, ni conocía ni podía conocer la situación y el escenario descrito por el Ministerio Fiscal. Por ello, entendemos que con todo lo que ha sido dicho hasta ahora, lo único que cabe, lo que procedería es una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables. Paso al siguiente bloque, al que también quiero dedicarle unos minutos, que es la cuestión de la sentencia recaída en el juzgado mercantil. Como sabe la Sala, y ha sido aportado por este letrado, en el procedimiento mercantil recayó una sentencia por la cual se absuelve a mis patrocinados, a los dos, a Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y a Spring Este. En dicho procedimiento, en la pieza de calificación, interesó su condena como cómplice única y exclusivamente el Ministerio Fiscal. Por lo que me atrevo a decir, teniendo en cuenta la intervención de las acusaciones particulares, que existe identidad de partes en ambos procedimientos. Las víctimas, los beneficiados o agraciados en caso de ser condenado mi cliente a la responsabilidad civil eran las mismas, que no son otros que los clientes de Fórum Filatélico. Y el importe que se estaba reclamando es exactamente el mismo, 3.700 millones de euros. Las pruebas en las que basaba su acusación el Ministerio Fiscal en aquel procedimiento eran las mismas en las que se basa este procedimiento. Las mismas. Y este abogado, este letrado, lo denunció en sede concursal. Dijo, oiga, esto es un pez que se muerde la cola. O sea, me están ustedes acusando en un procedimiento mercantil en base a unas pruebas que están en un procedimiento penal que todavía no han sido confirmadas y luego me van a condenar en el procedimiento penal en base a una sentencia que se pueda dictar en el mercantil. Esto es una majadería. Seguramente el majadero soy yo, porque nadie me hizo caso y nadie estimó esta alegación. Pero para suerte de esta parte, mis defendidos resultaron absueltos. Bien, no se le escapa a esta parte que las sentencias dictadas en la jurisdicción mercantil en sede concursal no vinculan al tribunal. Se ha dicho hasta la saciedad. Pero queremos traer aquí a colación una frase del ilustre representante del Ministerio Fiscal, vertida en la cuarta sesión del Observatorio de Derecho Penal y Delitos Económicos en el año 2010, en el marco de la Cátedra de Investigación y Financiación Forense de la Universidad Rey Juan Carlos. El tema a tratar era el ámbito penal y la legislación concursal. Don Juan Pavía manifestó en aquellas sesiones que, aunque la calificación civil del concurso no vincule a la jurisdicción penal, el juez penal no puede ser totalmente ajeno a lo acaecido en la vía civil. Y creemos que esto es importantísimo, señorías. Pero voy a ir más allá. Esto es cierto en lo que refiere a las cuestiones penales. O sea, aquí estamos en un procedimiento penal. Estamos en un procedimiento penal en el que estamos enjuiciando responsabilidades penales. Pero paralelamente se está ejercitando una acción civil, de índole civil, en la que se reclama una tremenda suma en concepto de responsabilidad civil para un montón de personas que están sentadas en los banquillos. Bien, señorías, este letrado cree sinceramente que en lo que refiere a la cuestión civil se da cosa juzgada. Y lo digo sinceramente y con total y absoluto convencimiento de lo que estoy diciendo. Voy a poner un ejemplo, señorías. Y estoy convencido de que no hace falta que lo ponga porque sus señorías saben mucho más derecho que este letrado que está exponiendo humildemente su informe. Pero quiero hacerlo para que quede constancia y que quede una imagen gráfica de a lo que me estoy refiriendo. Señorías, en el procedimiento civil, en el procedimiento concursal se reclamaban 3.700 millones de euros. En este procedimiento hoy se están reclamando 3.700 millones de euros. ¿Qué pasaría si se dictasen sentencias contradictorias? Porque se ha dado el caso de que parte de las personas que estaban siendo acusadas en el procedimiento concursal han sido condenadas a pagar esa suma, de la que son beneficiados los clientes de Fórum Filatélico. Pero hay otra parte que no.
entre ellos mis clientes, tanto la sociedad como el señor Pedro Ramón Rodríguez. Bien, ¿qué pasaría si ahora se les condena nuevamente en el procedimiento penal? ¿Quiere decirme alguien que estas personas tendrían que responder ante los acreedores y pagar la suma de 7.400 millones de euros? Mire, seguramente con estas cantidades astronómicas a la gente le puede parecer a chiste, porque lo primero que le vendrá a la cabeza a alguien, nadie va a pagar esta suma. Bien, pero reduzcamos los importes. Si lo que se hubiese reclamado en sede concursal fuesen 100.000 euros, el daño a las víctimas fuese valorado y cuantificado en 100.000 euros, en un procedimiento penal que se sigue simultáneamente se reclaman 100.000 euros por los mismos daños que están cuantificados en 100.000, ¿quiere decir que van a tener derecho a cobrar 200.000? Porque si eso es así, tenemos un problema serio, porque se produce enriquecimiento injusto. Eso no es así y no puede ser así precisamente por el principio de cosa juzgada material. La cuestión civil en este procedimiento ya ha sido enjuiciada, ya se ha resuelto, para bien o para mal. Y quiero dejar constancia de que en lo que respecta a mis clientes, la sentencia recaída en el procedimiento concursal es firme en la medida en que no fue recurrida por nadie. Dicho esto, señorías, he concluido este bloque y paso ahora a introducir una cuestión que por error olvidé referir en el trámite de elevación de las conclusiones a definitivas. Y este letrado, con el estrés del momento, olvidó hacer referencia a que quería introducir como petición subsidiaria el error de prohibición. Creemos que para el negadísimo supuesto de que alguien pudiese considerar, después de todo lo que se ha dicho hasta ahora, que las conductas imputadas a mi patrocinado podrían ser constitutivas de delito, debe estimarse en su persona la concurrencia del error de prohibición previsto en el artículo 14.3 del Código Penal. Y ello implicaría su absolución, también con todos los pronunciamientos favorables. Entendemos que este error es invencible, por considerar que en atención a la información de la que disponía mi defendido, resulta del todo imposible que él mismo pudiese llegar a pensar que estaba actuando ilícitamente. La oportunidad de negocio ofrecida por su amigo y cuñado, la constitución de una sociedad para centralizar las compras, todo lo que hemos repetido hasta la saciedad que ha hecho, no permite tener conciencia ni por asomo de que se pudiese estar perpetrando un delito y de que con su actuación pudiese estar participando, colaborando o ayudando de cualquier forma en su perpetración. La compraventa de filatelia y la actividad de control de calidad de la misma per se no constituye ningún delito y no puede generar la más mínima sospecha al respecto de su ilicitud. Como la vida suele darnos sorpresas a todos, y aunque uno se haga y genere expectativas, es muy probable que todo esto caiga en saco roto y que al final mi cliente resultase condenado. No lo deseo y espero que el tribunal haya escuchado con atención lo que ha dicho este letrado y que en conciencia valore lo que se ha dicho y que adopte una decisión lo más parecida a las pretensiones que se han formulado hasta ahora posibles. Pero si no fuese el caso, solicitamos que el error de prohibición se estimase en su modalidad de vencible si se entiende que todo lo que se ha expuesto en relación a la posibilidad de invencibilidad no es de aplicación al caso. Con esto cierro el bloque quinto, que es el penúltimo, y me propongo ahora hacer una breve exposición sobre una serie de cuestiones que son esenciales en la medida en que pudiese recaer una sentencia condenatoria. Por lo tanto, se formulan con carácter total y absolutamente subsidiario y para el negadísimo supuesto de que se condenase a mi cliente. La primera cuestión sobre la que me gustaría detenerme es una cuestión que ha sido tratada por todos los compañeros que me han precedido, incluso por alguna acusación, que es la posibilidad de que concurra la atenuante de dilaciones indebidas. Entiendo este letrado, y lo digo humildemente, que como muy cualificado. Estamos hablando de un procedimiento penal que se inicia en el año 2005 por querella, por una querella interpuesta por el Ministerio Fiscal. Que han transcurrido los años que todo el mundo sabe que han transcurrido, pero déjenme que ponga el acento en una cuestión pequeñísima. Durante todo este tiempo, a mi patrocinado únicamente le afectan 3 pruebas. 2 entradas y registros, que se practicaron en el 2006 y en el 2007, su declaración en sede de instrucción, una única declaración que se practicó también en el año 2007, y el informe pericial de los señores peritos, señora Merigo y su equipo, que se presentó después de 7 años de arduo trabajo en el año 2012. No hay más, no hay nada más. Mi cliente no ha recurrido nada. Por no recurrir,
su abogado, el abogado que le representaba y que había sido designado de oficio, en su momento no recurrió ni el auto de procesamiento porque se le pasó el plazo. Miren lo que les digo. O sea, no hemos realizado ni una sola actuación que pueda ser considerada como generadora de una dilación indebida o lo que ustedes quieran. Yo soy consciente de todo lo que han dicho los compañeros que me han precedido respecto a si son o no son dilaciones indebidas y si con la naturaleza del procedimiento cabe hablar de dilaciones indebidas. Yo voy a apelar al artículo 6 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, señorías, que no se refiere y no se limita únicamente a las dilaciones indebidas, señorías. De lo que se habla es del derecho a ser oído en un plazo razonable, y estarán conmigo, convendrán que 13 años, señorías, no es un plazo razonable, no lo es. Yo sé que la Sala ha hecho un esfuerzo sobrehumano. Yo sé que todos los intervinientes, incluso el Ministerio Fiscal, se ha dejado salud en este procedimiento. Pero estamos hablando aquí de unas personas que llevan 13 años aguantando la pena de banquillo. No es un plazo razonable. Y no es una crítica ni mucho menos a esta sala. Puede interpretarse que es una crítica al órgano instructor. Tenemos antecedentes en nuestro país de procedimientos judiciales tan o más complejos, con tantos o más imputados, en los que se imputaban tantos o más delitos que han sido enjuiciados, sentenciados, e incluso en los que se han cumplido ya las penas de prisión y se han resuelto los recursos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en muchísimo menos tiempo. ¿Y eso qué quiere decir, señorías? Que cuando el Estado quiere y pone todos los medios a su alcance, se puede trabajar más rápido. Yo soy consciente de que eso en ningún caso se puede imputar a esta sala. Soy consciente. Sería una temeridad por mi parte pretenderlo, y no voy a hacerlo. Pero ese reproche no va dirigido a la Administración de Justicia, va dirigido al Estado y a los medios que destina a la Administración de Justicia. Una brevísima reflexión a la posibilidad que tenía el instructor de haber fraccionado la causa en piezas separadas. No voy a extenderme, pero ya lo saben sus señorías, esa posibilidad existía y en la persona de Pedro Ramón se reúnen y se cumplen los mismos requisitos de los compañeros que lo han dicho anteriormente. Por lo tanto, no hace falta que lo diga. Entiendo que concurren todos y cada uno de los requisitos establecidos para poder apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada o en su defecto como atenuante simple y correspondía a la rebaja de una hipotética pena en 2 o 1 grado en su caso. Esto nos lleva a detenernos un minuto en la determinación de la pena de prisión. El Ministerio Fiscal solicitó una pena de prisión de 3 años. De estimarse las pretensiones anteriores, esto es, la apreciación del error de prohibición vencible en caso de no estimarse el invencible, y la apreciación de la circunstancia atenuante simple o muy cualificada, nos llevaría a una rebaja de la pena en 2 o 1 grado en el peor de los casos. Por lo tanto, la pena que hipotéticamente procedería a imponer a mi patrocinado en el negado de supuesto de que resulte condenado sería, en caso de una rebaja en 2 grados, de 9 meses de prisión y 1 mes y 15 días de multa, y en caso de rebaja de 1 grado, de 1 año y 6 meses de prisión y 3 meses de multa. ¿Por qué? Porque hablamos del mismo criterio que ha seguido el Ministerio Fiscal para determinar la pena que está pidiendo hoy, que es en su grado mínimo. Dicho esto, nos interesa detenernos también un minuto en la pena de multa. Se está pidiendo para mi patrocinado una pena de multa de 300 euros de cuota. Es una salvajada. Ha quedado acreditado por la documentación que hemos aportado que la situación económica de mi cliente es lamentable. O sea, el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez tiene una nómina de 1.400 euros, tiene 2 hijas menores de edad a su cargo y no tiene bienes a su nombre. Además, consta en este procedimiento un auto de 13 de julio del 2017 por el cual se declara su insolvencia. Señorías, 300 euros es desproporcionado. No, lo siguiente, la pena de multa se tiene que modular en atención a las circunstancias personales de cada uno. Mantener la acusación o la petición de 300 euros de multa, conociendo el Ministerio Fiscal las circunstancias económicas de mi cliente, no es correcto. No es correcto. Entendemos que en atención a sus concretas y reales circunstancias, en el caso de merecer una imposición de una sanción, esta debería ser de 10 euros de cuota diarios, en el mejor de los casos. Una también brevísima referencia a las penas accesorias. El Ministerio Fiscal solicita inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo, profesión, oficio, industria o comercio durante el tiempo de la condena. Hombre, hay que acotar, señor fiscal, ya lo sé que ha trabajado usted muchísimo, pero hay que acotarlo.
No se vale, porque ¿qué quiere decirme? ¿Que mi cliente no trabaje en 3 años? No, claro que no. La ley le exige acotarlo a aquella actividad que guarda relación con el hecho delictivo que se le imputa. En este caso nos referimos a la compraventa de filatelia, o si quiere usted, al sector o al mercado filatélico. Pero no me lo pida así genéricamente. Entiendo que por el principio acusatorio que rige el procedimiento penal, no procede condenar a mis clientes a estas, en el caso de que procediese una condena. No se puede estimar esta petición del Ministerio Fiscal, tendría que ser rechazada. Para el negado supuesto de que no se admita esta hipótesis, pues que si se le condena, se le condene precisamente a algo que guarde relación con el sector filatélico. Y ya, el último punto, señorías, que es el que guarda relación con la responsabilidad civil a la que antes nos hemos referido. La responsabilidad civil tiene que guardar, o sea, para el negado supuesto de que no se estimase que concurre cosa juzgada material y este tribunal llegase a la conclusión de que sí, de que cabe condenar 2 veces por lo mismo en 2 procedimientos distintos a las mismas personas, quiero dejar constancia de que incluso la responsabilidad civil tiene que ser proporcional con los hechos cometidos por aquella persona sobre la que se pide condena y que además tiene que corresponderse con el supuesto o hipotético o probable daño causado a las víctimas y perjudicados. Hombre, 3.700 millones de euros, convendrán conmigo que no es una cantidad proporcionada, es la cantidad global que se supone que asciende el perjuicio causado a los acreedores de Fórum Filatélico. Miren, en base a los indicios que el Ministerio Fiscal considera acreditados para sostener la imputación de nuestros clientes, entiende que en el peor de los casos, esta responsabilidad civil debería extender a aquellas cantidades que podrían haber supuesto un perjuicio para Fórum proveniente de las 2 operaciones a las que hemos hecho referencia. Me refiero al lote Euroweb y a la operación NatWest. Miren, si tenemos en cuenta el beneficio bruto de Sprineste, el importe al que supuestamente tendría que extender la responsabilidad civil sería de 285.422,17 euros. Sabe el letrado que el beneficio no es lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la responsabilidad civil. Si vamos al perjuicio indirectamente causado a los clientes de Fórum en la medida en que salieron unos fondos de Fórum Filatélico, tendríamos que ir a lo pagado por Fórum por la mercancía que suministró mi cliente en esos 2 lotes. Pues bien, el importe sería 950.225,78. Esto es ponderar la responsabilidad civil en atención a la concreta participación que el Ministerio Fiscal imputa a mis representados. Lo otro, con todo el respeto y con todo el cariño que me merece el ilustre representante del Ministerio Fiscal, es también un brindis al sol. Señorías, he concluido. No voy a alargarme más, pero quiero acabar con una cita, si me lo permite, que nos va a quitar 2 segundos, y con un ruego. La cita, el Ministerio Fiscal, en su elocución, justo al inicio, citó al magnífico Albert Einstein. La frase que citó fue: hágase todo tan simple como sea posible, pero no más simple. Este letrado quiere citar a otro ilustre, a otro conocido personaje de la historia, reciente, o no tan reciente, como es Fray Guillermo de Ockham. Fray Guillermo de Ockham es famoso y conocido por ser la persona a la que se le atribuye el principio conocido como la navaja de Ockham. ¿Qué es este principio? Porque es interesante para el caso que nos ocupa. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto implica que cuando 2 teorías tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. Con esto lo he dicho todo, señorías. Mi ruego, como solía hacer una persona a la que tengo gran afecto y que falleció hace mucho tiempo, don Adolfo Cuéllar Rodríguez, terminamos con un ruego al tribunal y no se nos malinterprete. Hágase justicia, señorías, hágase justicia. Muchas gracias, señor letrado. A continuación tiene la palabra la defensa del acusado Ángel Tejero del Río, el letrado señor Jiménez Grande. Buenos días, señorías. Este letrado va a hacer un ejercicio de síntesis. Creemos que huelga cualquier floritura dialéctica a estas alturas de la mañana, a esta altura del procedimiento, pero no quiero perder mi rigor
y mucho menos cansar al tribunal y aburrir a los escuchantes. Previamente, demostrar el agradecimiento a este tribunal por la cortesía y trato que hemos recibido los letrados, así como al personal del juzgado, traductores y los grandes olvidados, que son los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, que han sido extremadamente corteses con este letrado y lo quiero agradecer. Y muy especialmente quiero hacer un reconocimiento a los afectados, porque entiendo que su situación es incómoda, nadie merece perder sus ahorros y en la cabeza y en la memoria de esta defensa están presentes. Y muy especialmente al Ministerio Fiscal. Ya le he dicho que le profeso el mayor de los respetos profesionalmente, creo que ha hecho un trabajo ímprobo y no por ello voy a mantener las tesis del Ministerio Fiscal como pueden esperar ustedes. Voy a pedir la solución, porque de la prueba practicada no me encuentro ningún elemento inculpatorio que sirva para desvirtuar la presunción de inocencia que a mi cliente, como a todos los justiciables, les asiste. Los hechos probados, que los voy a referir, enumerar, no quiero entrar en profundidades, puesto que creo que ya lo conoce el tribunal, son los siguientes. Los sellos son bienes fungibles, hecho notorio y todos lo sabemos. Mi representado, por mediación de sus sociedades, se ha dedicado a comprar sellos a minoristas y mayoristas. Y así se desprende de las manifestaciones del señor Weber, de Filagen, de Isolde como empleada, los documentos de inspección, que en el tomo 203, página 66.330, refiere y enumera mayoristas y minoristas, y con el libro de entrada que hemos aportado en esta sala. Además, mi cliente y sus sociedades compra los sellos y lo compra con toda la claridad que supone publicitarse en revistas como la de BZ. Ahí se pone el precio, un precio cierto, de forma pública y notoria. Y también público y notorio es la realización de control de calidad. A estas alturas del procedimiento, a nadie escapa que las tres empresas de mi representado y otro de los imputados realizaban control de calidad. Lo ha reconocido doña Belén Gómez, lo ha reconocido doña Isolde, lo ha reconocido doña Gema del Río, don Luis Carmelo Pascual, lo ha reconocido el señor González de Filargen, que lo ha reconocido hasta el extremo de quejarse el nivel de control de calidad, porque textualmente dijo, me devuelven más de la mitad. Y lo han reconocido los peritos que han depuesto aquí, el señor Américo y sus dos compañeros. También ha quedado acreditado que dispone personal e instalaciones adecuadas para el control de calidad. Disponen al momento de la entrada, y así queda acreditado del acta de entrada a las sedes de estas sociedades en la calle Joaquín Turina de Pozuelo, que había 20 personas dedicadas a estos menesteres, más que un filatélico. Fórum filatélico, Gema del Río manifiesta que hay 9, el señor Beris, que era el señor de seguridad, que algo saben los de seguridad cuando van a los sitios y miran todo lo que se encuentran, nos dice que son 8 los que hacen control de calidad en un sótano pequeño, con poca luz, y en Sprint se nos ha manifestado que son 9, si bien Gema del Río ha reconocido que en el momento de la intervención son 5. Esto significa que el control de calidad a este tamaño, a este volumen, solamente en España lo podían hacer estas entidades, Fórum Filatélico y las entidades de don Ángel Tejero, Creative, Acced y Estado. Posteriormente es Sprint quien intenta crear un sistema parecido, pero en este momento solamente a la intervención, capacidad para gestionar gran volumen de sellos, solo lo tienen estas sociedades. Doña María Cabezón, a preguntas de esta defensa, empezó diciendo, esto lo hace cualquier filatélico, ya, pero, oiga, mire, usted llevaba 14 meses de retraso, hecho notorio y perfectamente acreditado que el control de calidad en Fórum Filatélico se había retrasado y que se necesitaba estructura que estas sociedades disponen. Otro de los hechos que son incontrovertidos es que se retiran sellos de Fórum Filatélico. Exactamente, se retiran lotes de sellos de la sede de Fórum Filatélico. Lotes que vienen perfectamente numerados e identificados. Es decir, no se va y se coge las cajas de sellos, no. Este lleva una trazabilidad, por un motivo que luego expondremos, donde se identifica cada uno de los lotes. ¿Y por qué se retiran estos sellos?
Mi cliente ha dado una explicación plausible. ¿Quién mejor que Jesús Fernández de Prada? ¿Quién mejor que el que organiza todo el sistema de la inversión filatélica, quien le pide que unos sellos que él ya había vendido, dispuesto, acordado enviar a los señores que iban a ir al final los sellos, les hiciera un control de calidad? Hay otro elemento. ¿Por qué lo puede pedir? Lo puede pedir, como hemos dicho, porque Fórum Filatélico en esta parcela está colapsado. De hecho, el Ministerio Fiscal en su informe reconoce que había una aluvión de cajas. En el famoso estadillo que hemos conocido, que estaba en los ordenadores de Doña Belén, en el año 2002 se ve que hay una entrada que incluso los peritos dicen es proveedor Doña María Cabezón porque entran en este circuito. ¿Y por qué entran? Porque no lo se debe estar controlando, no tiene otro sentido. También se os ha dicho el Ministerio Fiscal que esto es clandestino. No, no es clandestino, era público y notorio. Se recogen en el muelle de la empresa. Después la llamada que se hace a esta entidad, venga por los sellos, se les dota de una numeración, se les dota de un albanar con un contenido y se hace a la luz y a la vista de todo el mundo, de Doña María Cabezón, que María Cabezón sabía que había una incapacidad para hacer control de calidad, sabía que existían estas sociedades, porque a pesar de lo que ha depuesto en sala, 2 personas de Atrio se han formado en Fórum. Sabía de su existencia, sabía de la existencia del señor Ángel Tejero y sabía de qué se hacía en esas sociedades. También lo sabía Belén, ¿cómo no lo iba a saber? También lo sabía el señor César Huergo. También lo sabía Presidencia. Lo sabía todo el mundo, el Foro Filatélico. No es algo que se haga, como me dice el Ministerio Fiscal, con clandestinidad. Importante, y ha quedado acreditado, que los lotes de sellos, previamente en las instalaciones de Fórum Filatélico, se habían distribuido el contenido en cajas carentes de identificación. No se podía saber su procedencia, no se podía conocer el origen y en muchos casos se habían cambiado a sobres blancos. Esto lo ha manifestado Belén Gómez Carballo en su declaración aquí en sala a las 13:37 y a las 13:57. Y lo manifiesta 2 veces porque, como hemos dicho, la admiración al Ministerio Fiscal, como buen interrogador, pregunta las cosas 2 veces. Una en un momento y después, pasados los minutos, otro. Y no ha habido ninguna contradicción ni ninguna variación en la realidad. Se vaciaban las cajas y se eliminaban la posibilidad de saber. Y se les dotaba de una referencia y un albarán o listado de contenido, de lo que iban en las cajas. Esto es una prueba de que lo que se estaba haciendo era garantizar la trazabilidad. El Ministerio Fiscal pregunta a don Ángel Tejero, también en reiteradas ocasiones, si conoce cuáles son los criterios que se usan para el envío de las partidas y su origen. ¿Y por qué se le dan unas cajas sí y otras no? Pues miren, ni lo sabe mi cliente ni lo sabemos nosotros. No sabemos por qué. Sí me llama la atención que curiosamente se le dé la Y251, Y252, y María Cabezón se lleve la 253 y la 254. Y el señor Ángel Tejero se lleve la 257 y la 258. Alguien que no somos nosotros y que no conocemos sabe por qué se mandan unas y por qué se mandan otras. Solo alcanzo a entender que la única lógica es que se nos estén mandando las cajas que realmente necesitan un control de calidad. Porque, como he dicho, sabemos hacerlo, tenemos personal e instalaciones. Cada partida, lo que hace las sociedades del señor Tejero es un control de calidad y sustituyendo los sellos defectuosos o que faltan. No se cambian, no se eliminan, no, mire usted, viene con una trazabilidad y con un albarán. Le sorprendió mucho al señor Américo, que luego entraremos en su informe, cuando dice, es que fíjense ustedes, es que estas trazabilidades significa que se han sustituido 4 sellos de diferencia, sí señor, 4 sellos que faltaban, y probablemente un 20, un 25% de sellos que se han sustituido. ¿Y por qué se han sustituido? Porque ha quedado claro en esta sala que la cantidad de sellos defectuosos rondaba entre un 20 y un 35%. Y esos sellos se tienen que sustituir. Todo esto manteniendo la identidad de los envíos, porque era el encargo que le hizo don Jesús Fernández de Prada y que luego se mantuvo. La siguiente pregunta del Ministerio Fiscal era ¿quién pagaba los sellos y los servicios? Pues mire usted, era el destinatario de los sellos. Lo han pagado Watson, Broker, Torkul y Spring. Y aquí no hay que olvidar que, como dijo mi compañero el ilustre señor Cuellar,
en las relaciones mercantiles se basan en cuestiones de confianza. Es práctica habitual en el mundo mercantil de, oye, yo vendo al Corte Inglés, pero mañana me vas a hacer este trabajo y te lo va a facturar Hipercor. No hay por qué dudar. No hay un elemento que nos permita eventualmente pensar que el señor Fernández de Prada